Buenas noches, hermanos, todos. Agradecidos una vez más de estar con ustedes para compartir junto con ustedes un mensaje más. Quiero advertir que la palabra del día de hoy es una serie de 7 mensajes eh, y que estaremos viendo en las próximas 7 semanas y que hablan de la visión central necesaria para servir a la iglesia. El primer mensaje del día de hoy, la revelación en el Espíritu, es necesaria para el servicio. También quiero confesar delante del Señor y delante de ustedes que solo por asuntos del arreglo en el servicio me toca a mí compartir este mensaje. Pero me siento parte de la audiencia. Mientras hablo, escucharé las palabras tan preciosas, son preciosas palabras que vamos a recibir el día de hoy, ya que ninguno de nosotros, en la medida que vamos a ver este mensaje, vamos a darnos cuenta de que nos graduaremos de lo que vamos a ver el día de hoy. Así que el primer punto que nos trae este mensaje, el hermano Lee, fue dado en 1975 a los servidores en Taiwán. Muestran una fuerte carga del hermano por la condición de las iglesias en aquel momento. Creo que es oportuna esta palabra, debemos considerarla una palabra vigente, ya que constantemente debemos ir delante del Señor y considerar nuestra condición, en este caso de nuestro servicio, ya que estamos abriendo esta carga sobre el servicio para los servidores. Es importante entender que hemos aprendido en este ministerio que todos necesitamos servir al Señor, todos. No importa el tiempo que tenga usted en la vida de la iglesia, usted está invitado a participar del servicio. La puerta al servicio está abierta, siempre ha estado abierta. El Señor dejó esta puerta abierta para todos nosotros y necesitamos servir. Trayéndolo un poquito al contexto actual de los mensajes que hemos estado recibiendo de este ministerio, de la segunda venida de Cristo, es claro que cuando el Señor venga, el Señor nos juzgará por dos cosas, ¿verdad? Principalmente es qué tipo de vida hemos vivido, y la segunda es cómo fue nuestro servicio. Así que el Señor nos juzgará por la vida que vivimos y el Señor también nos juzgará por el servicio que realizamos en la iglesia. Así que este tema de estas 7 semanas es crucial. Considerémonos privilegiados, bendecidos de estar aquí hablando, recibiendo esta palabra, ya que nos será útil para la venida del Señor. Estaremos preparados, podremos estar preparados. Si servimos apropiadamente, nos estamos preparando para nuestro encuentro con nuestro amado novio. Necesitamos estar vestidos apropiadamente para este encuentro y por eso necesitamos ser aquellos que no solamente viven una vida apropiada, viviendo en el Espíritu, necesitamos vivir en el Espíritu, no solamente delante del Señor, delante de mi familia, delante de los hermanos en la iglesia, aún en mi trabajo, en nuestro trabajo todos necesitamos vivir en nuestro espíritu, de manera que podamos ser llenos, nuestra vasija pueda ser llena
de aceite, el Espíritu Santo de Dios, llenándonos nuestras tres partes, espíritu, alma, esperando la segunda venida del Señor para ser saturados también en nuestro cuerpo, que será revestido de gloria. Pero el segundo aspecto que tenemos que ver es que necesitamos servir de la manera apropiada. Y qué bendecidos somos en este ministerio. Hemos aprendido que Dios tiene una manera ordenada para que nosotros sirvamos. Y esa es la manera ordenada por Dios que hemos estado recibiendo de este ministerio y que procuramos poner en práctica al predicar el Evangelio, al nutrir a los nuevos, al pastorearlos y perfeccionarlos, para que los miembros lleguen a ser miembros que funcionan para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué bendición tenemos, qué privilegio tenemos de estar en el recobro del Señor en estos últimos días. Sin embargo, como hemos estado abriendo este mensaje, necesitamos una palabra de advertencia que el hermano me liberó en estos años, pero es vigente, es vigente. Esto no ha perdido, no ha perdido su vigencia. Nosotros necesitamos poner atención a que ser celosos, eh, ser un buscador celoso de las cosas de Dios y aún practicar las cosas que hemos recibido no será suficiente. No será suficiente para ser aprobado en el servicio. Así que, si miramos la vida de Pablo, creo que nos debe quedar muy claro que la manera en que Pablo servía antes de venir al Evangelio representa un servicio en tinieblas, un servicio que estaba siendo utilizado por Satanás para destruir el mover de Dios en la tierra. Él era celoso, él amaba al Señor, aún servía mucho más que sus contemporáneos. Él tenía un corazón para el Señor, pero estaba en tinieblas. Así que, por la misericordia del Señor, la luz vino a Pablo. Aleluya. Llegó la luz y Pablo fue derribado camino a Damasco por esta gran luz, intensa luz, que por la misericordia del Señor cambió totalmente la vida de Saulo. En ese momento él era Saulo y él revela en estos versículos que voy a leer qué es lo que sucedía con él. Gálatas 1:14 dice: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Así que el celo caracterizaba a este hombre que amaba y buscaba a Dios y procuraba servirlo. Filipenses 3:6 dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Lo ven? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Las tinieblas eran tales que aún él consideraba servir a Dios el perseguir a la iglesia. En cuanto al celo de la ley de Moisés, obviamente, en cuanto al celo de la ley del Antiguo Testamento, él perseguía a la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, llegué a ser irreprensible. Primera de Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas me fue concedida misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Así que tenemos que
ver que una vez que llegó la luz a este hombre maravilloso, Pablo, maravilloso porque nos dejó 14 epístolas, de las cuales hoy nosotros hemos recibido tanta ayuda, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad? Que fue celoso y estaba en tinieblas, tuvo esta conversión total. Él se consideró, una vez que llegó la luz, pudo ver que él era blasfemo, era perseguidor, injuriador. Así que necesitamos orar para que el Señor tenga más misericordia de nosotros. La ha tenido. De hecho, si estamos el día de hoy aquí es porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Aún el día de hoy, escuchando estas palabras, es la muestra de la misericordia de Dios. ¿Qué misericordia tiene Dios para con nosotros? De manera que nos advierte en esta palabra del día de hoy. Y algo que tenemos que ver en 1 Timoteo 1:13 es que la ignorancia no nos va a eximir, ni la incredulidad. Así que necesitamos ser cuidadosos, ser abiertos al Señor. Señor, me abro a ti. Señor, necesito de ti desesperadamente. Hoy me vuelvo a ti. No considero que sepa nada. No considero que haya alcanzado algo. Señor, estamos aquí abiertos para alcanzar, para ser alcanzados por tu misericordia, para recibir de tu misericordia, recibir más revelación, ya que no importa cuánto hayamos recibido en los años o meses o días que tengamos en la vida de la iglesia, necesitamos más revelación. Dios se quiere revelar a cada uno de nosotros, pero necesitamos ser los vasos abiertos, vasos desocupados que piden esta misericordia para que podamos ser alcanzados por ella y recibamos esta revelación maravillosa que recibió Pablo camino a Damasco y que lo hizo ser el apóstol. Gálatas 1:13. Porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Gálatas 1:23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia como evangelio la fe que en otro tiempo asolaba. Así que necesitamos esta misericordia el día de hoy para recibir más revelación, un poquito más de revelación el día de hoy. De seguro que no ha sido, no, al menos en mi experiencia no ha sido. Si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia de recibir una gran luz como la que recibió Pablo, pues aleluya, alabamos al Señor. Pero lo más probable, ¿verdad?, es que haya sido una luz pequeña que a lo largo de los años se ha intensificado. Esa revelación que ha llegado a nosotros poco a poco, ¿verdad?, ha sido misericordia tras misericordia, día tras día. El Señor nos mantiene aquí en su recobro, ¿verdad?, avanzando poco a poco hasta que lleguemos a la meta. Ese es el deseo del Señor, que todos podamos llegar a la meta, que todos podamos llegar a ser esas vírgenes prudentes y esos siervos fieles, ¿verdad?, que han traído fruto y fruto abundante. Esperamos que sea abundante. Si no es abundante, tiene que ser fruto, ganancias, para que podamos presentarnos delante del Señor y podamos ser aprobados y entrar al gozo del Señor. Así que el Señor siga hablándonos. Algo que no he dejado de dar gracias al Señor por el recobro del Señor es su hablar abundante. Somos tan bendecidos de estar en un lugar donde la palabra de Dios abunda y dependerá de nosotros si somos vasos apropiados, abiertos, vacíos, que reciben
esta, esta fuente que reciben, este torrente que hemos recibido en el ministerio, y no caemos en la condición y el estado de Saulo. Ya que, como verán, los invito a leer estos mensajes, como verán, somos nosotros en el recobro del Señor los que hoy estamos en la posición de ser los posibles Saulos. Entonces, por eso es que necesitamos mucho la misericordia del Señor, ser advertidos de que el celo no es suficiente y de que necesitamos ser humillados delante del Señor para recibir a Dios en su manera ordenada, ni a la derecha ni a la izquierda, y revelación tras revelación, para que la iglesia sea fresca, viviente, nueva, en resurrección, en ascensión. Esa es la iglesia que Él anhela y desea. Esa es la iglesia por la que Él va a volver a venir. Pero necesitamos ser aquellos que nos vaciamos diariamente, constantemente, y que nos guardamos de confiar en nosotros mismos. En este momento, Saulo era un hombre con mucha confianza en sí mismo, mucha confianza en lo que había visto y creído según la ley, y por ese motivo consideraba que lo que él hacía al perseguir a la iglesia y a los hermanos y a consentir en la muerte de algunos de ellos era servir a Dios. Hechos 22:3 dice: yo soy judío, nacido de Tarso en Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en el rigor de la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Él hablaba a los de la ley, obviamente. Así que, dada esta situación, ¿verdad? Si revisamos la historia de la iglesia, podremos ver que han habido grupos que han sobresalido, que han brillado en la historia de la iglesia. Es penoso decir que algunos de estos grupos dejaron de ser luz, dejaron de brillar. ¿Por qué sucedió esto? Por la falta de revelación, por aferrarse a modos, tradiciones, prácticas, y no avanzaron en la revelación. Así que esto es lo que necesitamos, ser advertidos el día de hoy, de que hoy en el recobro del Señor necesitamos estar vacíos, abiertos al Señor, que cada día resplandezca su luz en nuestros corazones para que podamos estar siempre vivientes, frescos, abiertos al Señor, viviendo en el Espíritu, amándole al Señor, amando a su palabra, amando a los hermanos, amando a las iglesias. De manera que la luz no se apague en nuestros candeleros de oro. Los candeleros de oro, hay 7 lámparas, aleluya. En cada candelero hay 7 lámparas, hay mucha luz, una luz intensificada. Las iglesias son estos candeleros de oro donde su característica debe ser la luz. Cada localidad debe brillar intensamente. No debe haber ambigüedad, no debe haber tibieza. Y precisamente esto es lo que necesitamos hoy, ver que podríamos nosotros repetir esa historia de estos grupos. Perdieron su brillo. Y precisamente por eso necesitamos constantemente arrepentirnos de la poca vitalidad que tenemos, ¿verdad? Y el poco fruto que a veces producimos
el fruto de la vida de Cristo que está en nosotros, quiere producir más fruto, quiere reproducirse. Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Y como pámpanos necesitamos producir fruto y que este fruto permanezca. La esterilidad es simplemente el signo de que hay muerte en nosotros. Si hay esterilidad en mí, simplemente significa que hay muerte en mi ser. Si hay esterilidad en la iglesia, es porque hay algo de muerte en nosotros, en las iglesias. Y precisamente por eso necesitamos esta palabra que venga a iluminarnos, que la luz nos lleve a arrepentimiento para que podamos seguir adelante como pámpanos que producen fruto y que el fruto permanezca. Para que las iglesias puedan seguir adelante, el reino de Dios pueda seguir adelante, se necesita que la palabra crezca, se multiplique, como en el libro de los Hechos. El número de los discípulos se multiplique. Si leemos el libro de los Hechos, veremos esa característica fascinante, diría yo, de la iglesia primitiva, la que se multiplicaba, crecía, se extendía, ganaba territorio. La expresión de Cristo en las iglesias se multiplicaba, se extendía, se propagaba. Así que una vez que en nuestra localidad vemos indicio de esterilidad, eso indicará que hay algo de muerte, ha entrado la muerte y necesitamos ir al Señor, arrepentirnos para ser sanados. Necesitamos urgentemente ser sanados para que el Señor devuelva nuestra vitalidad y podamos llegar a ser esa iglesia que produce fruto y fruto que permanece. Ese es un termómetro que necesitamos vigilar los servidores. Este grupo de servidores que estamos hablando, al que estamos hablando el día de hoy. Qué maravilloso que en las iglesias, en Colombia, las iglesias en Centroamérica, hay servidores que vigilan, que vigilan. Estamos delante del Señor, tomando cuidado de las iglesias en función de nuestra salud. La salud de las iglesias depende de nuestra salud. Si nosotros estamos saludables como servidores y servidoras, hermanas, también las incluimos, las iglesias serán saludables. Si hay vitalidad en nosotros los servidores, habrá vitalidad en la iglesia. Si nosotros los servidores estamos produciendo fruto que permanece, las iglesias tendrán fruto que permanezca. Que el Señor nos permita ver que somos responsables de la salud de la iglesia, los servidores, hermanos y hermanas. Somos responsables. Hello. Y necesitamos ser aquellos que velan delante del Señor por estas condiciones, esta condición de vida que se refleja en el crecimiento de la iglesia y en la multiplicación, en el número de los hermanos. Que podamos todos ser aquellos que vigilan, que cuidan de su salud espiritual para que la iglesia sea sana, viviente, activa y que hayan muchos nuevos. Aleluya. Los nuevos será el reflejo de nuestra vitalidad. Que no haya esterilidad en las iglesias, en nuestras iglesias, será el mejor síntoma de nuestra vitalidad. Que el Señor realmente nos lleve a este estado
en estos últimos días necesitamos tal avivamiento entre nosotros, entre las iglesias, en el recobro del Señor, en toda la tierra y aquí en Colombia y en Centroamérica. Lo necesitamos. Así que tenemos que cuidarnos entonces de estas maquinaciones de Satanás que utiliza para infiltrarse en nuestra vida espiritual e infiltrarse entonces en las iglesias y en el estado de la iglesia. Bien, Juan 16:2, como vimos, resume todo lo que hemos estado viendo. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Así que servir no será suficiente. Hermanos y hermanas, ser un servidor no es suficiente. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Necesitamos vivir y andar en nuestro espíritu. Necesitamos vivir a Cristo diariamente para que el Señor tenga iglesias sanas, tenga hermanos y hermanas, servidores y servidoras sanos. Necesitamos ser aquellos que ejercitan su espíritu, que viven y andan de acuerdo al espíritu cada día para que no lleguemos a ser utilizados por estas astucias del diablo. Hechos 26:9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Observen esto. Él creía que ese era su deber, oponerse al nombre de quien después llegó a ser su amado. Qué bendición, ¿verdad? Qué misericordia la que Dios tuvo con este hombre. Estaba confundido, estaba en tinieblas. Él creía que ese era su deber, hacer cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén. Versículo 10. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido autoridad de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Imagínense ustedes, qué tinieblas, qué profundas tinieblas habían en este hombre religioso. Por eso necesitamos ser también nosotros ser liberados de toda religión, de toda tradición, que el recobro del Señor no se convierta en una tradición. El recobro del Señor tiene que ser fresco, nuevo, viviente, lleno de luz. Y muchas veces, versículo 11, castigándolos en todas las sinagogas, procuraba obligarles a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Sin duda alguna, Pablo quería eliminar el nombre de Jesús. Imagínense eso. Por eso él se consideró blasfemo. Cuando vino la luz, no deberíamos pensar que nunca podemos ser engañados. Es posible que sintamos que nosotros amamos a Dios, que somos absolutos para la iglesia, pero nuestro celo por la iglesia puede ser usado por Satanás en sus esfuerzos por destruir la iglesia. Así que podemos ver cómo Satanás usa tanto el bien como el mal para causar daño al mover de Dios. Y por eso nosotros, los servidores, necesitamos ser sobrios. 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, y el león rugiente anda buscando a quien devorar en la iglesia. Sí, de seguro que una persona que está en pecado está siendo devorado por Satanás, pero en la iglesia, en el recobro del Señor, hay mucho interés de Satanás por atacar, por oponerse, por resistir el avance del Señor sobre la tierra, el avance del recobro del Señor sobre la tierra, el avance de las iglesias en la tierra,
el crecimiento en vida de los santos. Así que Él procurará devorar a quienes no están advertidos. Por eso somos tan bendecidos el día de hoy de recibir esta advertencia. Necesitamos estar sobrios, velando, ser vigilantes en las iglesias. Si nos consideramos servidores, tenemos que ser tales vigilantes, vigías, que están de pie, velando, cuidando el rebaño del Señor de los ataques del enemigo. Ya que hemos visto que Satanás todavía al día de hoy se presenta ante Dios a acusarnos, como lo hizo con Job. Job 1:6. Entonces, un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, Satanás vino también entre ellos. Todavía no ha sucedido la gran victoria de Apocalipsis 12. Cuando esto suceda, Satanás ya no tendrá terreno en los cielos. Ya no podrá llegar a acusarnos delante de Dios, ya que se le privará, se le quitará ese permiso de acceso a la presencia de Dios. Pero al día de hoy, esto sigue sucediendo desde los años de Job, imagínense, él tiene ese acceso y su único trabajo pareciera ser es acusarnos delante de Dios de día y de noche. Así que, mientras esto sea así, tenemos que ser vigilantes, vigías, de no ser presa de Satanás, el león rugiente. Y por eso necesitamos ver cómo actúa. Lo vamos a ver, algunas cosas las vamos a ver aquí, el día de hoy. Así que mientras no haya esa victoria de Apocalipsis 12, tenemos que ser aquellos que vigilan, viviendo en su espíritu, ejercitando su espíritu, ya que el espíritu es el único lugar seguro donde Satanás no tiene acceso. Tenemos que ser aquellos que ejercitan constantemente el espíritu, que ponen la mente en el espíritu para que la mente no sea afectada, para que la mente no sea confundida. Nuestra alma necesita ser transformada y por eso necesitamos ser aquellos que ejercitan su espíritu constantemente, día tras día. No importa cuántos años tengamos en la vida de la iglesia, no podemos dejar de ejercitar nuestro espíritu. Así que no importa cuántos años tengamos en la vida de la iglesia, no nos vamos a graduar de ejercitar nuestro espíritu y por eso necesitamos ser aquellos que se mantienen en guardia por el bien de las iglesias locales. Así que no deberíamos considerarnos que estamos bien en nuestra condición, juzgar de acuerdo al bien y el mal, ya que ese es el terreno de Satanás. Si nos jactamos del amor que tenemos por los hermanos, Satanás puede usar nuestro amor en contra de los intereses de Dios. Incluso si verdaderamente somos absolutos para el Señor, Satanás puede utilizar esto para oponerse al Señor. Creo que quienes hemos estado en la vida de la iglesia por años, sabemos que es un mandato, ¿verdad? Amar a los hermanos. Pero amar a los hermanos requiere del amor de Dios, ya que no podemos amar a los hermanos en nuestro amor, no lo debemos hacer. Nuestro amor es natural, es caído, y rápidamente vendrán ofensas, vendrán situaciones, problemas. Por eso es que no debemos jactarnos del amor que tenemos por los hermanos. Si pensamos que amamos a los hermanos, lo más seguro es que estemos equivocados. Necesitamos a Cristo como la fuente, necesitamos a Dios como el amor
en nosotros para poder amar a los hermanos, ya que de otra manera eso podría convertirse en un problema en la vida de la iglesia. Amar de una manera natural se echa a perder, se fermenta y vendrán situaciones, problemas entre los santos. Así que, considerando lo sutil y dominante que es Satanás en nuestra carne, necesitamos ser aquellos que se vuelven al Señor. Ejercitamos nuestro espíritu. Necesitamos ejercitar constantemente nuestro espíritu. Y aún a tal punto que nada de lo que hemos recibido de parte de el ministerio, del recobro del Señor, llegue a ser una religión, una tradición. Podríamos estar invocando el nombre del Señor de una manera religiosa, sin Cristo. Podríamos estar orando y leyendo la palabra de una manera religiosa, sin Cristo. Podríamos estarnos reuniendo sin faltar, sin Cristo. Así que necesitamos ser aquellos que ejercitan su espíritu constantemente, yendo a la fuente, no confiando en nosotros, no confiando en nuestros sentimientos, en nuestra capacidad, en nuestros logros. Necesitamos considerar que este puede ser el terreno en el que se infiltra Satanás para obstruirnos en nuestro verdadero servicio al Señor. Es fácil pensar que no podemos ser tocados por Satanás cuando oramos a solas en un cuarto, pero lo que menos imaginamos es que somos muy susceptibles a las maquinaciones de Satanás. Son palabras del hermano Lee. Invito a que lean este mensaje maravilloso. Bien, hablamos del termómetro, el llevar fruto. El termómetro es el llevar fruto. El día de hoy vamos a ver que un termómetro que tenemos para ver cuán saludable está la iglesia, cuán saludables estamos nosotros, es llevar fruto, ya que no llevar fruto es un resultado de las maquinaciones de Satanás. La esterilidad es un resultado de las maquinaciones de Satanás. Y por eso el Señor siempre habló del árbol, ¿no? El árbol que lleva fruto. Mateo 7, 8, 17 y 18. Mateo 7, 17 y 18 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Verdad que no? Nuevamente, doy gracias al Señor por el recobro del Señor. Estamos en el recobro del Señor y estamos aquí para llevar fruto, que el fruto permanezca. Hemos sido tan bendecidos, hemos recibido la manera ordenada por Dios. Si estamos sanos, si estamos vivientes, vitales, llenos de luz, hablaremos el Evangelio. Si estamos llenos de vida, transmitiremos esa vida, esa luz, ese espíritu a los nuevos. Los pastorearemos, los cuidaremos con amor y ternura. No nuestro amor, sino el amor de Cristo. Amor y ternura transmitiremos a los nuevos. Los nuevos estarán felices, crecerán, serán perfeccionados por esta transmisión del Espíritu a través de nosotros, y ellos llegarán a ser vitales, miembros vitales, ¿verdad? Y ellos podrán convertirse en miembros vivientes y activos que también edifican la iglesia como el cuerpo de Cristo. Esto es lo que hemos recibido en las últimas décadas. Esto es lo que demostrará si la iglesia está saludable. Así que, qué bendición que podemos ver, podemos tener este termómetro y estar revisando, ¿verdad? La iglesia está creciendo. Este año ya terminó, crecimos.
Si por algún motivo no crecimos, necesitamos arrepentirnos por la esterilidad y confesar que hemos caído en las maquinaciones del diablo. Y necesitamos retomar el camino del Espíritu, ejercitando nuestro espíritu, yendo a la palabra, ejercitando nuestro espíritu. Necesitamos amar al Señor, necesitamos amar la palabra de Dios, extrayendo el espíritu y la vida que está en la palabra de Dios, para que podamos ser vivientes, activos, y llevemos fruto y el fruto permanezca. Un árbol bueno siempre dará buenos frutos. Y el recobro del Señor es un árbol bueno, es el mejor. Necesitamos, sin duda alguna, tener pruebas de que somos el recobro del Señor. Necesitamos tener pruebas constantes por medio de los frutos. La palabra de Dios corre, se multiplica. El número de los discípulos crece, aumenta. Ese es un indicio de que estamos en el camino correcto, de que tenemos la visión correcta para servir al Señor, de que tenemos la revelación correcta. Lucas 13:6 también nos habla de esto, y dijo esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Por tanto, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Sin duda alguna, que el Señor pueda traernos a esta línea, mantenernos, que cada día podamos mantenernos vivientes y activos, recibiendo revelación tras revelación. De otra manera, si estamos en una condición que no sea saludable del todo, es tiempo entonces de arrepentirnos para que no seamos cortados. ¿Ok? Ya que ¿para qué tenemos la iglesia si no va a producir fruto? Nuevamente, los invito a leer el mensaje. Les dije, yo también me considero alguien que necesita escuchar este mensaje una y otra vez. Muy bien. Así que leeré aquí una porción de este mensaje. Muchos de nosotros somos árboles sin fruto. Algunos oramos mucho, pero no tenemos fruto alguno. Otros son muy piadosos, pero tampoco tienen fruto. ¿Lo ven? Muy bien. Y por eso es que necesitamos ser vigilantes y salir de esta condición. Si estuviéramos en esta condición, necesitamos arrepentirnos, salir de esta condición. Apocalipsis 3, 1 y 2 escribe al mensajero de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Que el Señor nos libre de esta condición, pensar que estamos bien, pensar que estamos vivos, pero en realidad el Señor nos ve muertos. Sé vigilante y afirma las cosas que quedan, las que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras completas delante de mi Dios. Sin duda alguna, Sardis, hemos aprendido en el ministerio que esta es la iglesia que representa la iglesia reformada, ¿no? La iglesia protestante. Sin duda alguna, la falta de vida de la iglesia en Sardis la vemos completada en Filadelfia. El recobro del Señor puede ser Filadelfia, es Filadelfia, puede ser, dependerá de nosotros. Así que necesitamos ser aquellos que se mantienen vigilantes, procuramos completar las obras que Dios nos ha dado para que seamos aprobados cuando el Señor venga. Y podamos ser entonces la Filadelfia de hoy, ¿verdad? Que el Señor espera que seamos. Bien. ¿Por qué sucede entonces? ¿Por qué podría suceder esto? De estar en una condición de tinieblas, confusión,
tibieza, es sin duda alguna por la falta de revelación. Solo una persona sin revelación podría jactarse de su oración y del amor que tiene por el Señor en tal situación. Tal jactancia es indicio de que su celo realmente podría estar en oposición a Dios. Así que, como hemos visto, Pablo estaba opuesto a Dios cuando estaba en tinieblas. Una vez que llegó la luz, él llegó a ser un amador de Cristo, un gran apóstol que llevó el Evangelio a la parte más remota de la tierra en ese momento. ¡Qué cambio, ¿verdad? ¡Qué maravilloso cambio! Bueno, si lo hizo con un hombre que perseguía a la iglesia, que el Señor no pueda hacerlo con nosotros. Si estamos medio moribundos, si nos arrepentimos y nos abrimos al Señor, y el Señor tiene misericordia de nosotros, sin duda alguna podría el Señor hacer muchas cosas con nosotros. En 1 Samuel capítulo 3 vimos que parte de la condición caída del pueblo de Israel en los tiempos de Elí se debía a que la palabra de Jehová escaseaba. 1 Samuel capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Así que esa palabra escaseaba, también se traduce en algunas Biblias, era preciosa. ¿Por qué? Porque solo lo que es escaso, como el oro, como la plata, lo que es escaso, tiene gran valor. Bueno, en el recobro del Señor, la palabra no debe escasear. En el recobro del Señor debe ser preciosa porque es abundante. Los graneros están llenos. Si tenemos hambre, nada más que hay que ir al granero y sacar algo del granero y preparar un pan. En el recobro del Señor tenemos suficiente comida. Están los estudios vida. Podemos entrar en los estudios vida todos los días, cada día, un estudio vida, un mensaje de estudio vida puede ser suficiente para alimentarnos, para brindar revelación a nosotros. Necesitamos ser el pueblo de luz, las iglesias, como los candeleros de oro, brillando en alto, una luz intensificada 7 veces. Somos tan bendecidos de estar en el recobro del Señor, bajo este ministerio, de los hermanos Washmani, Witness Lee. Qué misericordia ha tenido Dios con nosotros. Estamos en un lugar donde la palabra abunda, no escasea, pero si no ejercitamos el espíritu, podríamos correr el riesgo de estar entrando en la palabra sin obtener revelación. Así que necesitamos ser aquellos que oran constantemente al Señor para que tenga misericordia de nosotros y revele su corazón a nosotros. Él anhela que cada uno de nosotros vayamos a ver lo que hay en su corazón. Él está dispuesto a quitar los velos diariamente. Vez tras vez podemos venir al Señor para que el Señor quite los velos y podamos mirar a cara descubierta al Señor y recibir revelación tras revelación. Quizá no va a ser de la manera en que lo vio Pablo, esta en luz, pero diariamente podemos recibir una revelación pequeña hoy, otra mañana, hasta el punto que a lo largo de los años tengamos una gran luz, una gran revelación. Que el Señor pueda completar esa revelación en nosotros, como lo hizo con el apóstol Pablo. De seguro que a pesar de que él recibió una gran luz, el día 1, día 2, día 3 del apóstol Pablo no habrá sido de mucha revelación. Él recibió revelación a lo largo de los años. A pesar de que tuvo una luz intensa que lo detuvo y lo hizo caminar en el sentido opuesto. Y nosotros no hemos tenido tal experiencia, pero somos tan bendecidos que tenemos los graneros llenos. Podemos ir
Cada vez que tenemos hambre y preparar algo, ¿verdad? Comer, sabiendo que no se va a agotar. Qué maravilloso, maravilloso. Pero tenemos que hacerlo ejercitando nuestro espíritu. Que el Señor nos lleve a ser aquellos que ejercitan su espíritu y viven de acuerdo a su espíritu y van a la palabra para extraer el espíritu y la vida que está en la palabra, para que podamos obtener revelación tras revelación. Solo la luz puede sacarnos de las tinieblas. Hechos 9:3. Mas yendo por el camino aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Claro, en el caso de Saulo, esta era una gran luz, tan intensa que lo dejó ciego. En el 8, entonces Saulo se levantó de tierra y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Así que, llevándolo por la mano, le metieron en Damasco. Esto indica que también necesitamos ayuda de otros para obtener esta revelación, ¿verdad? Una vez que llega la luz, posiblemente no veamos con claridad las cosas. Necesitamos que otros nos lleven. Qué bendecidos estamos de estar en este ministerio que nos lleva, ¿verdad? Pero necesitamos venir a buscar la luz. Si somos cegados por esta luz, necesitamos dejarnos llevar al destino, ¿verdad? El Señor nos tiene en su recorrido. Así que Hechos 22:11 dice, y como yo no veía a causa de la gloria de aquella luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, entré en Damasco. Es una gran bendición tener conciencia de la necesidad que tenemos de ser dirigidos por otros. Ello comprueba que tenemos luz. Lo único que importa es que tengamos revelación y luz. Ser celoso en nuestro amor por el Señor o ser un anciano o un colaborador no importa. Así que no es un asunto de posición, no es un asunto de tener un puesto en el servicio, no es un asunto de ser visto mucho o de ser visto poco en el servicio. Es realmente un asunto de la revelación que hemos recibido y de cuánta ayuda hemos recibido de parte de otros, parte del ministerio. Hemos alcanzado este crecimiento, esta madurez, esta función, este crecimiento, esta madurez que nos lleva a funcionar en el cuerpo de manera apropiada, ejercitando nuestro espíritu. Así que no es un asunto de cuánto conocemos la Biblia o cuánto hemos leído este ministerio, es realmente un asunto de cuánta revelación hemos recibido de parte de Dios a nosotros, en nosotros. Así que ese era el propósito de la luz, impartirle revelación a Pablo. Hechos 26:16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Lo ven? El Señor quiere aparecerse a nosotros después de que se ha revelado a nosotros, pero necesitamos siempre estar abiertos, frescos, nuevos, vacíos, para poder obtener más revelación una y otra vez. Cada día el Señor quiere aparecerse a nosotros en la palabra. Cada día Él quiere impartir su espíritu y su vida que está en la palabra en nosotros. Pero necesitamos ser vasos abiertos, pobres en espíritu, pobres en espíritu. Confesando que no sabemos nada, no tenemos nada, no sabemos hacer nada. Esperando la luz del Señor. Hechos 26:17 dice, librándote
de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, el 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Así que este versículo 18 del capítulo 26 de Hechos nos declara fuertemente que Pablo reconoció que él estaba en las tinieblas. Ahora que él está en la luz, se convertiría en un mensajero de luz a otros para abrir los ojos de otros. Y esta es nuestra función, hermanos. Por eso necesitamos estar en la luz para poder transmitir luz a otros y abrir los ojos a otros y también convertirlos de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios. Las iglesias son portadoras de luz, de la luz de Dios. Y los servidores son portadores de la luz de Dios. Así que si estamos aquí porque nos consideramos servidores en las iglesias, necesitamos buscar esta luz, orar por la misericordia de Dios para que nos brinde más luz, no solo la que hemos recibido hasta el día de hoy en el recobro del Señor, sino más luz cada día. Cada día necesitamos una luz nueva y fresca. Si ya tenemos días o semanas o meses que no hemos recibido luz fresca y nueva, eso es un indicio de que la muerte ha entrado en nosotros y que estamos en tinieblas y estamos siendo afectados, infiltrados por Satanás. Muy bien. Así que ver la luz y recibir revelación dependen de la misericordia del Señor. Segunda de Corintios 4:6 nos dice Pablo, porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que es necesario recibir luz cada día. Para eso Dios nos ha traído a su recobro para que seamos aquellos que reciben luz cada día por el resplandecer de esta luz en nuestros corazones. Nuestro avivamiento matutino es crucial en este andar en luz. Cada día, cada mañana es nuestra oportunidad de ir a la luz del Señor en la palabra y ser transferidos de las tinieblas de nuestro sueño. Cuando cerramos los ojos y nos dormimos, entramos en tinieblas. Cuando abrimos los ojos, salimos de estas tinieblas y podemos entrar en la luz, en la palabra, y la palabra resplandecerá en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La cosa que tenemos que poner atención aquí es esta faz de Jesucristo. Tenemos que ser aquellos que anhelan mirar el rostro de Cristo y ser aquellos que siguen la sonrisa del Señor o los gestos del Señor. Si es que estamos haciendo algo que no debemos, aquellos que siguen el rostro de Cristo y volvernos al Señor si no hay una sonrisa, ¿verdad? Y esa misericordia, ¿verdad?, estará con nosotros día tras día, brindándonos más luz. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Sí, es un requisito
la misericordia del Señor. Necesitamos ser aquellos que reciben misericordia de Dios, el trono de la gracia. Sí, necesitamos ir al Señor cada día, cada mañana, buscando esta misericordia. Son nuevas cada mañana las benevolencias de Dios. Romanos 9:18, de manera de que quien quiere tiene misericordia, de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Así que es el Señor el que decide a quién darle esta luz, esta revelación. Y nuevamente, estoy seguro que si estamos aquí escuchando esta palabra es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Estoy seguro de que esta advertencia será una palabra de salvación, no será una palabra, ¿verdad?, de condenación, sino todo lo contrario, es una palabra que nos invita a buscar la luz del Señor, la misericordia de Dios, para recibir revelación de parte del Señor. Así que esto es un asunto de no vivir según la tradición y el conocimiento, ya que esto es un asunto de revelación. En Efesios 3:5, Pablo nos dice que el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Así que no es un asunto de tradición, no es un asunto de conocimiento, es un asunto de revelación. Y esta revelación, que había sido oculta a muchas generaciones, hoy es dada a conocer a nosotros, gracias a los apóstoles y profetas que nos han dado esta revelación en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Así que tener la Biblia ya es una misericordia de parte de Dios. Yo creo que todavía hay latitudes en esta tierra que todavía ni siquiera han visto una Biblia. Nosotros tenemos la Biblia, eso es una misericordia. Hemos recibido el Evangelio, eso es una misericordia de Dios. Estamos en el recobro del Señor, eso es una misericordia de Dios. Y estamos recibiendo la palabra de Dios constantemente, día tras día. Esa es una misericordia de Dios, con el propósito de que obtengamos esta revelación que habían recibido los apóstoles y profetas. Es dada hoy a nosotros. Por eso tenemos que ser diligentes. Ya que esta revelación está en la palabra de Dios, necesitamos ser diligentes de ir a la palabra de Dios diariamente. Diligentes de tener la interpretación correcta en los estudios vida. Necesitamos ser diligentes de entrar en los mensajes estudios vida. Un mensaje, solo uno por día, pudiera ser más que suficiente. Un rico tesoro, un mensaje de estudio vida para nosotros recibir revelación cada día. Es una misericordia muy grande. Hay muchos libros del ministerio, no solamente de Witness Lee, también de Watchman Nee, donde podemos recibir revelación gracias a que estos libros espirituales no sustituyen la Biblia, no la sustituyen, pero sí nos abren la Biblia y nos permiten recibir revelación. Así que por eso es que somos tan bendecidos de estar bajo este ministerio. Muy bien. La falta de luz y revelación es un resultado de salir del Espíritu. Creo que he hablado ya de este tema. La pereza es un problema en nuestra manera de ser natural. Estamos hablando de que este asunto de la revelación requiere diligencia. Diligencia. Queremos recibir revelación cada día. Necesitamos ser diligentes. D.L. Moody era un evangelista poderoso que llevó a muchos a la salvación. Pero este señor, este hermano, dijo: nunca he oído que alguien perezoso se convierta. Imagínense eso. Nunca he oído que alguien perezoso se convierta.
Bueno, nosotros ya estamos aquí, así que seguro que no somos perezosos. Aleluya. Bueno, aunque la pereza a veces viene, ¿verdad? La pereza a veces viene y nos quiere alcanzar. Por eso tenemos que sacudirnos de toda pereza y ser diligentes, ser vigilantes, ¿verdad? Dice el hermano Lee, dice, es difícil que las personas perezosas sean salvas. El hermano Lee dijo esto, es difícil que las personas perezosas sean salvas. Imagínense esto. Esto no se debe a que Dios no tenga el deseo de salvarlas, sino que ellas son demasiado perezosas para recibir su salvación. Señor nos libre de toda pereza. Bueno, en materia del servicio también, los asuntos prácticos del servicio requieren toda nuestra diligencia. No solamente el ir a la palabra, sino todo lo concerniente al servicio al Señor y a las iglesias requiere de nosotros toda diligencia. Esto demostrará nuestro verdadero amor al Señor y qué tan fresca es la revelación que tenemos del Señor cada día. Usualmente, cuando llegan las tinieblas, cuando llega la pereza, dejamos de ser diligentes y empezamos a llegar tarde a las reuniones. Somos descuidados en la manera en que nos conducimos en el servicio y con los hermanos. Debemos tener cuidado de esto, salir de toda esta pereza, orar para que el Señor nos saque de nos libre de esta pereza, sacudirnos de esta pereza, para que el servicio sea viviente, sea apropiado. Obviamente que llegar tarde a las reuniones puede desanimar a otros que sí están animados. Ser descuidado en la manera en que llevamos las reuniones podría ser un mal ejemplo para los nuevos. Ellos pensarán que así es la vida de la iglesia, de descuidada, el servicio. Sin duda alguna que el hermano Lee, el hermano Watchman y el hermano Lee nos dejaron, creo que el mejor ejemplo, quienes hemos estado en conferencias internacionales. Yo recuerdo la primera vez que fui a una reunión, a mí me impresionó solo el arreglo de las sillas. Yo dije, wow, ¿qué es esto? Estaban ordenadas, alineadas. Con los años, en alguna ocasión fui a uno de estos entrenamientos y me tocó servir. Bueno, sí, ahí nos ponen a servir a todos. Y me tocó ser del que usaba el metro ese ahí para ordenar las sillas y poner. Y el hermano me decía, no es así, es así. No es así, es así. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, diligentes, ordenados. Eso será una muestra de que estamos, ¿verdad?, tomando cuidado, ¿verdad?, de la vida, no solo en la nuestra, sino de la de los demás, lo de los demás hermanos que se sientan en las reuniones. Necesitamos ser aquellos que cuidan de la esfera, de la atmósfera, del ambiente de cada reunión para que haya revelación. Las reuniones, el arreglo puede ser importante para que esa atmósfera brinde un ambiente apropiado a la revelación, a que todos los que están en esa reunión reciban revelación tras revelación. Maravilloso, ¿no creen? De otra manera, una vez cuando estamos descuidados, podríamos caer en situaciones corruptas, desenfrenos. Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Entonces, el bajar el estándar, el ser descuidado, el no ser diligentes, puede ser muestra de nuestra verdadera condición en tinieblas, en confusión, en degradación, desenfreno. Bien, creo que ya me quedan unos últimos puntos. Para el caso de los que servimos,
La palabra del hermano aquí fue: la personalidad fuerte y la habilidad natural le cierran la puerta a la revelación. Esta es una advertencia que todos los que servimos, y más los que tenemos más años, más cuidado debemos tener por nuestra personalidad fuerte, nuestra habilidad natural. Una vez que somos fuertes, los que servimos, se cerrará la revelación, porque Dios resistirá al soberbio. Dios resiste al soberbio. Así que es triste que, siendo de la delantera, algunos de nosotros tengamos una personalidad fuerte que impida el funcionar de los demás hermanos. Imponemos nuestra manera, nuestro pensar. Quizás tengamos habilidades naturales que algunas personas, hermanos o hermanas, admiren de nosotros, pero solo es una habilidad natural. Estas cosas, nuestra personalidad fuerte y nuestra habilidad natural, podrían cerrar la revelación. De seguro que cada vez que nosotros estamos en ese estado, ejerciendo nuestra personalidad fuerte y manifestando nuestra habilidad natural, estamos en tinieblas. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Si los de la delantera están en tinieblas, la iglesia estará en tinieblas. Esa es la consecuencia. Así que necesitamos arrepentirnos cada vez que ejerzamos, impongamos, los que servimos, más los que tenemos más años en la vida de la iglesia, en el servicio, y que estamos guiando a otros. Podríamos pensar que los hermanos son demasiado jóvenes o nuevos para hacer las cosas sin nuestra instrucción, y no le damos al Espíritu el terreno para que el Espíritu los guíe. Miren eso. Entonces estaría yo ocupando el lugar de la cabeza, Cristo. El Espíritu no tendría terreno para funcionar, para moverse entre sus miembros, para que los miembros funcionen libremente. Terrible. No hay revelación. No hay revelación. No habrá revelación. De seguro, en mí, si soy una persona fuerte y manifiesto mis habilidades naturales, no habrá revelación en mí, ¿verdad? Tampoco en la iglesia. Tampoco en los hermanos a quienes yo ayudo, pues, o guío, no sé. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con esto y dejarle honrar al Espíritu. Necesitamos ser aquellos que honran al Espíritu y dan el espacio, dan el lugar a que los miembros funcionen. Ahora, no en anarquía, está el otro lado, no en anarquía, porque se necesita la autoridad en las iglesias, pero estamos hablando hoy en este sentido de este mensaje y nos corresponde seguir en la línea de este mensaje. Muy bien. Así que si los que llevan la delantera están abiertos al Señor, tanto ellos como los santos recibirán luz y revelación. Sin embargo, si los que llevan la delantera no están abiertos, los santos no recibirán revelación, incluso si tienen un corazón para ello. ¿Ven? Así que esta sería una situación triste que no queremos que esté sucediendo en nuestras iglesias. Bien, por causa del tiempo, vamos a ver cómo andamos con el tiempo. Las destrezas sociales y la diplomacia le cierran la puerta a la revelación. Toda relación natural no procede de la vida divina de Dios. Toda relación natural se fermentará, se echará a perder. El amor de los hermanos no debe ser natural, porque se echará a perder. En la ofrenda de flor de harina, recordamos, no se le echaba miel, ¿verdad?
porque la miel, representando el afecto natural, se echa a perder, se fermenta, se echa la sal, se echa sal. Tampoco levadura, acuérdense, tampoco levadura. Así que levadura, aquí la tenemos, la diplomacia, la levadura. No se le echa levadura, que es la diplomacia, si usamos la palabra del mensaje de hoy. La levadura también echa a perder la ofrenda de flor de harina. La iglesia es una ofrenda de flor de harina, donde hay muchos granos de trigo molidos como una sola masa, pero no debe haber ni destrezas sociales ni diplomacia en el servicio para que no se eche a perder esta expresión gloriosa de la humanidad de Cristo. Aleluya. Para que haya un rico alimento, no solamente para nosotros, un rico alimento para Dios, porque Dios también come de esta ofrenda maravillosa. Así que la vida de la iglesia es preciosa. Debemos atesorarla y cuidar de no traer nuestro amor natural ni nuestra diplomacia para que no se eche a perder nuestro testimonio, el testimonio de Jesús en las iglesias. No se ha quitado el testimonio de Jesús de entre nosotros. Por eso necesitamos regresar al Espíritu. Ya lo hemos hablado, lo hemos mencionado, ejercitar el Espíritu, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, buscar el Espíritu y la vida de la palabra, ejercitando nuestro Espíritu, obteniendo revelación tras revelación, día tras día, para que la iglesia dé fruto. Y fruto que permanezca, la iglesia crezca, la palabra de Dios corra, se multiplique. Buscar posición en la iglesia es algo que está en tinieblas. Es otro punto que nos trae el hermano. Buscar posición en la iglesia. Para nosotros los servidores debemos estar alertas de este tema, de la ambición por una posición. No debemos envidiar a ningún hermano. Somos tan especiales. Miremos nuestro cuerpo, miremos nuestro cuerpo. Somos tan especiales. No tenemos ningún miembro que sea igual al otro. Entonces, ¿por qué voy a envidiar a los hermanos? No, no hay que hacerlo. Simplemente debemos sujetarnos a la cabeza, sujetarnos a los hermanos, vivir la vida de la iglesia y funcionar. Y nos daremos cuenta que somos únicos, somos especiales, somos únicos. El cuerpo nos necesita así como somos. No tenemos que tratar de ser como el otro hermano, ambicionar el puesto, la posición. Yo no sé qué es lo que creemos que vamos a obtener. No debemos tener tal deseo y debemos orar al Señor y arrepentirnos cada vez que surja esto en nuestro corazón. Arrepentirnos, vaciarnos, seguir sirviendo al Señor. Ya que no se recomienda que el hermano Lee recomendaron no, que un hermano que tenga ambición no debe ocupar la delantera. Así que necesitamos arrepentirnos delante del Señor por no vivir en el Espíritu. Es una gran ofensa para el Señor el que no estemos viviendo en nuestro espíritu. Así que, de acuerdo al mensaje de hoy, esa debe ser nuestra característica en el servicio. Si somos servidores, somos los que ejercitan su espíritu, no solamente mientras servimos, en cada momento, en cada lugar, ya que debemos ser aquellos que viven en el espíritu, en su casa, con la familia, en el trabajo, porque es el vivir lo que produce nuestro servicio. Necesitamos llegar a ser las personas apropiadas para tener el servicio apropiado. No es lo que hacemos lo que nos caracteriza, es nuestro vivir. Así que nuestro único camino es el ejercitar nuestro espíritu, vivir, andar en el espíritu, ya que
la elocuencia, la consideración, el conocimiento serán totalmente inútiles delante del Señor. Necesitamos vivir y andar en el Espíritu para que podamos ser aquellos que reciben revelación tras revelación y que la iglesia sea sana y produzca fruto y fruto que permanezca, fruto en abundancia. Bueno, me detengo aquí, hermanos.